Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Y Jesús le dijo: «Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Hagan todo lo que Él les diga». Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenen de agua las tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo». Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era. Pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: «Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno». Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Dentro de la mitología griega hay una leyenda, obviamente como leyenda no es real, sobre un rey llamado Midas. Este rey era un hombre muy rico, pero que deseaba ser más rico cada día. Por un favor que el rey Midas hizo a Dionisio, uno de los múltiples dioses paganos de la mitología griega, en agradecimiento por ese favor, le prometió satisfacer cualquier deseo que anhelara. El rey quedó pensativo y luego dijo: «Quiero que todo lo que toque se convierta en oro». Dionisio le advirtió al rey que pensara bien sobre las consecuencias de su deseo, pero Midas insistió. Así que Dionisio le concedió ese deseo. Midas tocó un libro y al instante se convirtió en un libro de oro. Tocó una silla y ésta empezó a brillar con el color amarillo del brillante oro. Y así fue con todo lo que tocaba. Sus ojos se abrían de emoción, pues veía cómo sus riquezas aumentaban rápidamente. Pero muy pronto el rey Midas murió de hambre y de tristeza, pues toda la comida y bebida que él tocaba se convertía en oro. Y cuando su pequeña hija se acercó para abrazarlo, al instante también se convirtió en oro. El propósito de esta leyenda es advertir acerca del gran peligro de la avaricia y sus consecuencias. Lo que hacía el rey Midas se le conoce como transubstanciación, que se define como la conversión total de una sustancia en otra. Hemos dicho que esta es solo una leyenda de la fantasía griega, puesto que un hombre común simplemente no puede hacer nada de esto. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos la impactante historia que leímos hace unos minutos acerca de la verdadera transubstanciación ocurrida en una boda en la antigua ciudad de Caná de Galilea, en la tierra de Palestina. Y esta no es una leyenda, sino algo histórico ocurrido realmente, pues el autor de este hecho no fue un hombre común, sino el mismo Dios hecho hombre. Resumamos primero esta historia y luego haremos unas importantes reflexiones con relación a ella.
En una pequeña población llamada Caná, muy cerca de Nazaret, al norte de Palestina, se llevó a cabo la boda de una pareja que, por el desarrollo posterior de lo que ocurrió más tarde, seguramente eran amistades muy cercanas a María, la madre de Jesús. Así que tanto ella como su hijo fueron invitados, incluidos los primeros discípulos de Jesús. A mitad de la fiesta ocurrió el gran problema. El vino se agotó. Esto representaba una gran vergüenza para los anfitriones, pues quedaría como un mal recuerdo para todos. Así que entonces María se acercó a Jesús y le comentó sobre el problema que tenía esa pareja, con toda la intención de que él hiciera algo para resolverlo. Jesús se sorprende por la clara intención de su madre y le recuerda que aún no es el tiempo para que él se diera a conocer quién era él. Así lo leemos en la traducción en lenguaje actual de la Biblia. Jesús le respondió: Madre, este no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Sin embargo, y ante la segura insistencia de su madre, Jesús accedió a intervenir. Y entonces pide al personal de servicio que llenen 6 tinajas grandes con agua. En cada una cabían un poco más de 100 litros. En cuanto terminaron de llenar las tinajas y sin ningún acto especial, Jesús simplemente pidió a uno de los trabajadores que en un vaso sacara un poco del agua y la llevara al organizador responsable de la boda para que la probara. Este hombre, que seguramente estaba sobrepreocupado por no haber hecho la provisión correcta, tomó el vaso y lo llevó a su boca para inmediatamente reaccionar sorprendido por el sabor del primer sorbo que dio, y del segundo, y del tercero, y se dio cuenta que era el mejor vino que había tomado en toda su vida. Entonces buscó apresuradamente al novio e incrédulo le hizo el siguiente comentario: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando las personas ya han bebido suficiente, entonces sirven el vino más barato. Pero tú has servido el mejor vino hasta el final. Esta fue una verdadera transubstanciación. El agua literal y físicamente cambió su sustancia, convirtiéndose en vino fruto de la vid. El encargado de la boda, el novio y todos los invitados bebieron vino verdadero. No fue una sugestión, fue una experiencia real. Y seguramente sobró algo para que al siguiente día los que lo probaran seguirían sintiéndolo como el mejor vino de todos los que hubieran probado antes. Preguntamos, ¿por qué decimos que esta sí fue una verdadera transubstanciación? Sencillamente contestaremos las siguientes preguntas. La primera de ellas es esta: ¿quién lo hizo? Jesús. ¿Y qué hace diferente a Jesús de los demás hombres? Todo lo que vimos en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en el que se deja constancia de quién es Jesús, el preexistente Dios, el creador de todo lo que existe, el dador de la vida, la luz del mundo, el todopoderoso Dios. Si además Él podía caminar sobre las aguas, multiplicar por miles unos cuantos panes y peces, dar vista a los ciegos, levantar a los paralíticos, sanar a los leprosos y aún resucitar a los muertos, ¿cómo no podría hacer la transubstanciación del agua en vino? Nada más fácil para Él. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. ¿Quién lo iba a hacer? Jesús. Y luego en los versículos 7 y 8 leemos
que Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Fue Jesús el que les dio esa orden. El versículo 11 inicia diciendo: este principio de señales hizo Jesús. Por eso hablamos de una verdadera transubstanciación, porque quien la hizo fue el Señor Jesús, el mismo Dios, para quien no hay nada imposible. Fue Él. Por eso es una verdadera transubstanciación lo que ocurrió allí en las bodas de Caná en Galilea. Muy bien, ahora contestemos la segunda pregunta. ¿Cómo lo hizo? Y la respuesta simple y llana es: perfectamente. Sin usar uvas seleccionadas ni pasar por el largo proceso de añejamiento. Literalmente, el agua común y corriente se convirtió en vino, y del mejor. Y probablemente algo de esa agua estaba contaminada, estaba quizás un poco sucia, no importaba. El Señor Jesucristo convirtió esa agua común, corriente y probablemente sucia en el vino, y en el mejor de los vinos. En el año pasado, 2020, el vino español del Castigo Higay Gran Reserva Especial 2010, de la bodega Marqués de Murrieta de España, arrebató el puesto a las bodegas francesas y fue reconocido como el mejor vino del mundo para la prestigiosa revista estadounidense Wine Spectator. Los críticos de esta revista especializada otorgaron 96 puntos a este vino español. Ningún otro vino había logrado una puntuación tan alta como esta. Bueno, ningún otro vino de los que se hacen comúnmente, excepto el vino que Jesús transformó del agua pura, y que logró los 100 puntos, de acuerdo al comentario del especialista encargado de la boda, quien, una vez que probó el vino hecho por Jesús, dijo al novio: tú has servido el mejor vino hasta el final. Además, no hizo poco vino el Señor Jesús, o escaso vino para unos cuantos. No, lo hizo en una grande cantidad, y todo de la misma calidad. Pues en el mismo versículo 6 leemos que en ese lugar había 6 vasijas de piedra, y cada una podía contener entre 80 y 120 litros de agua. Así que eran 6 vasijas con un promedio, digamos, de 100 litros cada una. Lo que dan un total de 600 litros de vino puro del mejor. Si se hubieran embotellado esos 600 litros, hubieran sido 800 botellas de 750 mililitros como las de ahora. Nota, no crean que soy especialista en vinos. Todos estos datos los conseguí para ustedes del internet. Por lo tanto, nosotros no aceptamos la doctrina sobre la transubstanciación del pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesucristo en la Eucaristía, en la Santa Cena, porque no es un cambio real. El pan no se convierte en carne ni sabe a carne, sino a pan, pues sigue siendo pan. Y el vino no se convierte en sangre ni sabe a sangre, sino a vino, pues sigue siendo vino. No hay el mínimo cambio en su sustancia. Además, no se requiere de transubstanciación alguna del cuerpo y sangre del Señor Jesús, pues el escritor de la carta a los Hebreos dice tajantemente que de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo murió una sola vez y para siempre. Porque con esa única sola vez que murió, es suficiente para salvar por completo a todos los que depositan su fe en su sacrificio vicario, cumplido una sola vez y para siempre. Y la importante tercera pregunta es esta: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Jesucristo accedió a realizar ese milagro en esa boda? Para mostrar su gloria y poder a sus discípulos y que los discípulos confirmaran su fe en él. Hay que decir que Jesús no hizo ese milagro principalmente para resolver el problema de los novios y salvar la fiesta. Eso fue un resultado secundario. No, lo que Jesús hizo fue aprovechar la ocasión para que con ese milagroso hecho mostrara su poder a sus discípulos y que éstos despejaran cualquier duda que les quedara sobre quién era realmente Él, al que estaban siguiendo ahora, por el que habían dejado a sus familias. Leamos la última parte del versículo 11 en 3 versiones. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía, y sus discípulos creyeron en él. Que claramente se muestra el propósito de Jesús al hacer ese milagro de la transubstanciación y convertir el agua en vino, y vino del más puro, del más fino, del mejor, de todos los que jamás se han probado en el mundo entero. El propósito principal de este y el resto de los milagros hechos por Jesús durante su ministerio era el de probar primero a sus discípulos y después a toda la gente que Él era el Mesías prometido, el Cristo esperado, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Claro que la gente pobre y hambrienta, la gente enferma, como los ciegos, los sordos, los mudos, los paralíticos, fueron beneficiados y bendecidos con los milagros del Señor. Pero al igual todos esos milagros que el de esta historia, el objetivo del Señor al realizarlos fue para motivarlos a venir y creer en Él como el Salvador venido del cielo para perdón de sus pecados. Lamentablemente, la gran mayoría de estas personas solo buscaban lo superficial en medio de sus grandes necesidades y no satisfacer la necesidad más profunda, la del corazón. Y no vieron en Jesús más que a un hombre hacedor de milagros temporales. Pero los señalados para la salvación, además de sus discípulos, sí confirmaron su fe en Él como el Hijo de Dios, como el Salvador de sus vidas. Así que hablamos de una verdadera transubstanciación en las bodas de Caná de Galilea, cuando Jesús convirtió el agua en vino del mejor, para mostrar su gloria y poder a sus discípulos y confirmar su fe en Él. Y esto mismo debe ser para nosotros. Confirmar nuestra fe en Jesús como el verdadero y todopoderoso Dios, como el Dios encarnado viniendo a este mundo con una misión trascendental, derramar su sangre y morir para que nuestros pecados fueran perdonados, reconciliarnos con el Padre Celestial y abrirnos las puertas del cielo. Pero para ello, Cristo repite todos los días el milagro de la transubstanciación al cambiar radicalmente nuestra vida, convirtiendo nuestro corazón de piedra en uno de carne,
cambiando nuestro estado de muerte eterna a vida eterna, nuestro estado de condenación a salvación, del infierno al cielo, de hijos del diablo a hijos de Dios, transformándonos de hombres carnales en hombres espirituales. Y Él sigue haciendo cambios radicales en nuestra vida, transformando nuestro carácter iracundo a uno de mesura, nuestra forma sucia de pensar a tener pensamientos limpios, nuestra forma soez e hiriente al hablar a conversaciones y expresiones amables, nuestra pecaminosa forma de actuar a acciones santas y agradables a Dios, de esposos descuidados a esposos cuidadosos de nuestras esposas, de padres negligentes a padres vigilantes y buenos ejemplos para nuestros hijos, de profesionistas, empleados u obreros aprovechados y egoístas a cristianos serviciales, atentos, respetuosos de los demás, usando sus dones para bendición de otros, de personas insensibles a sensibles y misericordiosas ante el dolor y la necesidad de los demás. En otras palabras, Cristo está logrando una transubstanciación espiritual, real y práctica en nuestras vidas, cambiando nuestro corazón, sentimientos, deseos, pensamientos y hechos en los suyos, pues ahora tenemos la mente de Cristo. Esta es la verdadera transubstanciación prometida para nosotros desde la antigüedad. Recordemos lo que el profeta Ezequiel dijo: además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Un nuevo corazón. El Señor ha quitado el corazón de piedra. Lo ha transformado, mejor dicho, en un corazón de carne. Solo Él puede hacer eso. Solo Él puede cambiar toda nuestra vida. Una vida sucia, una vida de pecado, una vida de tinieblas, en una vida limpia, de santidad, de luz. Cristo lo puede hacer. Cristo puede cambiar tu vida, transformarla radicalmente. Él tiene el poder. Él lo puede hacer, lo ha hecho con miles y millones de personas, transformándolas, convirtiéndolas completamente. Lo puede hacer por ti también, si tan solo depositas tu fe en Él. Lo reconoces como el Salvador de tu vida, el Señor de tu vida. Empiezas a conocerlo más y más en su palabra. Y entonces empezarás a sentir la influencia suya a través del Espíritu Santo para hacer esa obra de transubstanciación verdadera en tu vida. Los discípulos de Jesús salieron transformados de esa boda por lo que vieron de su Maestro. Que también así nosotros nos vayamos transformando, que Jesús nos vaya transformando a medida que lo conocemos más y más como nuestro bendito Rey, Salvador Jesucristo, nuestro Señor Todopoderoso, el que todo lo puede hacer, el que puede cambiar completamente nuestra vida. Que Dios te bendiga. Amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor.
Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria me veré. Cuanto más te conozco, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar